Que Dios nuestro Padre Celestial nos bendiga. Gracias, amados hermanos, por estar aquí conectados a través de esta plataforma. Su hermano y amigo Eduardo Gándara, esperando poder llevar este mensaje hasta donde sea posible escucharlo y que sea de gran bendición, de gran ayuda para todos aquellos que quieren conocer más acerca de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de aquel que fuera el primer diácono. Muchos no lo relacionan con este título, diácono, pero en realidad, pues es lo que dice la palabra de Dios. El primer nombrado entre los diáconos en la iglesia del primer siglo. Y pues precisamente hablaremos el día de hoy acerca de Esteban. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del uno en adelante, algo muy interesante que nosotros podemos aprender acerca de este gran hombre, este gran hermano, Esteban. Su nombre significa corona. Y bueno, pues él hizo varias cosas de las que nosotros podemos aprender bastante. Dice en Hechos capítulo 6, versículos del uno al 6 primeramente. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y estamos hablando, hermanos, pues de la iglesia del Señor. Estamos hablando de que la iglesia iba creciendo. Al mencionar ahí griegos y hebreos, se refiere a que pues llegaban a la iglesia aquellos judío griegos y judío hebreos y que había un cierto distanciamiento entre ellos, entonces como que aquellas viudas de nuestros hermanos de origen ya griego, pues eran desatendidas. Entonces dice ahí los 12 apóstoles convocan a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es bueno que nosotros dejemos la predicación para ir a atender las necesidades de alimentación o vestido de la gente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas características necesitaban tener estos hermanos, a quienes encarguemos de este trabajo, de atender las necesidades de la gente. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. El primero que es nombrado es Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un creyente, prosélito de Antioquía, prosélito pues de aquellas regiones, desde Antioquía era Nicolás, ni siquiera era ahí del área de Jerusalén. Él era un simpatizante desde allá tan lejos. Entonces dice la escritura, a los cuales presentaron estos, a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Era impresionante el número de fieles, cómo se estaba llevando a cabo todo esto en aquel tiempo. Dice en el versículo 7 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Día tras día, esto no era semana a semana o no era precisamente cada mes, no, todos los días se iban agregando más y más personas a la iglesia. Era sumamente impresionante cómo la fe iba cobrando terreno, abarcando más y más, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba. Se seguía predicando y los apóstoles no paraban, todos los días enseñaban. Y es lógico que también creciera el número de personas y también pues el número de necesidades. A medida que la iglesia va creciendo en tamaño, pues las necesidades también.
Y pues una de ellas era precisamente el organizar la distribución de los alimentos. De hecho, ni siquiera había un lugar, porque a veces decimos, voy a la iglesia, es un edificio, la iglesia somos nosotros, pero ellos no tenían un lugar así de reunión, que digamos, no tenían un centro especial para que llegaran ahí los necesitados. Los atendían a veces en las calles o en las casas de los mismos miembros, los mismos hermanos, pero pues, los apóstoles necesitaban enfocar la labor del evangelismo en otras personas, seguir predicando, seguir anunciando. Por eso decidieron crear este grupo de ayudantes. Y es bueno mencionar que cada miembro de la iglesia pues desarrolla un papel importante. Esta tarea de administrar en la iglesia, de servir en la iglesia, no se tomó a la ligera. De hecho, pues los apóstoles pidieron algunos requisitos, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Y los trabajos que iban a realizar, claro que requerían responsabilidad, requerían entrega, requerían que los apóstoles estuvieran ahí al tanto de esas necesidades. Se requería que lo hicieran de una manera responsable, espiritualmente maduros y sabios para saber cómo administrar correctamente. Aquí es donde por primera vez se escogen a personas para servir en la iglesia. Los primeros diáconos nombrados. Esteban, bueno, el primero que está en la lista. Y esta ayuda, esta colaboración que iban a desarrollar, sería para muchos tal vez algo sencillo, pero sería tan importante y tan necesario. Desde el principio, pues en el cristianismo, mis amados hermanos, eh, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba todavía predicando, pues la gente se acercaba. Y cuando nació la iglesia, pues con más ganas. Con nuestro Señor Jesucristo sabía, se corría la voz que allá andaba y venían de todos lados y pedían ayuda, pedían sanidad o hasta algún tipo de alimento. Nuestro Señor Jesucristo tiene que multiplicar la comida porque bien, mucha gente va detrás de él. Esteban, él no solamente se destaca porque es muy espiritual o de buen testimonio, sino también porque es un hombre lleno de fe y sabiduría. Sería la persona apropiada para desarrollar ese ministerio, una persona responsable y capaz. Algunos pues veían que como que no era muy equitativo las cosas ahí cuando se repartían. Y esto lo hemos visto siempre, de repente alguien se sirve primero, de repente los que están ya más viejitos o más enfermos los van relegando y los más fuertes son los que se van atendiendo. Espérense, necesita haber aquí orden. Y para eso estarían ahí estos servidores, estos diáconos. Esteban se destacaba por su fe, su sabiduría, pero también tenía otras cualidades importantes. De hecho, pues a Esteban la mayoría de las personas lo conocen como el primer mártir cristiano, el primero que murió por su fe. Y bueno, pues de hecho, a pesar de que se le conoce como el primer mártir, fíjense que la palabra mártir viene del griego martus, que significa uno que da testimonio mediante su muerte. Y Esteban fue el primero que dio testimonio de Jesús hasta el punto de morir por él. Porque los apóstoles sí estaban enseñando, estaban dando testimonio ahí a la gente, ya habían puestos en la cárcel Juan y Pedro, pero no murieron, fueron soltados. Mas, sin embargo, en el caso de Esteban no sucedió lo mismo. Y aquí me llama la atención porque muchas personas dicen que dan testimonio o dicen que van a dar testimonio o invitan a la gente a dar testimonio y tal vez fijan en esta escritura que dice ahí en Hechos
capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice este pasaje. Jesús le pide esto a los apóstoles. Y algunos nada más relacionan la palabra testigo o testificar con hablar acerca de Jesús. Pero la palabra testificar o ser testigo tiene que ver con martus, con mártir. ¿Estás dispuesto a decir lo que viste? ¿Estás dispuesta a decir lo que pasó, aunque te cueste tu propia vida? Por eso se le llama ir a ser testigo. En las cortes hay personas que se les dice, a ver quién, busquen testigos, a ver quién vio, a ver quién sabe, a ver cómo sucedió todo. Y hay personas que se niegan a ir de testigo. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero que vayan a hacerme ningún daño. Yo no quiero perder la vida. Pero tú viste, tú estuviste así, ahí, sí, pero yo no me quiero meter en problemas. Yo no estoy dispuesto a ser mártir. En otras palabras, yo no estoy dispuesto a testificar porque me puede costar la vida. Y lo que les está pidiendo Jesús a los apóstoles es precisamente eso. Me seréis testigos. Ustedes van a hablar de mí al punto de, si es necesario, arriesgar su propia vida. Y sí lo hicieron, sí lo hicieron. La mayoría de ellos murieron por predicar el evangelio. Y los que no murieron, cuando menos, fueron golpeados, fueron azotados por predicar la palabra de Dios. Alrededor del mundo, el evangelio ha crecido en algunos lugares muy remotos, pero para haberlo podido lograr, tuvo que correr la sangre de algunos mártires. Tuvieron que sufrir a causa de predicar la palabra de Dios. Y todavía en algunas áreas, todavía esto sucede. Antes de que una persona dé su vida por el evangelio, primero debe de vivir por el evangelio. Debe estar convencido por el evangelio. Y Esteban era uno de ellos. No solamente servía las mesas, él también animaba a la gente, él también hacía cosas allá afuera. Dice la escritura, lo describe como que era una persona que estaba bien activo en la obra del Señor. Una persona dinámica y por supuesto que lo ven y lo ven solo y se lo llevan. Lo ven solo ayudando a la gente, lo ven solo atendiendo a la gente y lo arrestan. Y no son romanos los que lo arrestaron, son la guardia del templo. Esteban, tranquilamente, él iba para aquel lugar, pero ellos lo iban empujando, dice la escritura, que arremetieron contra él, llevándolo de una manera muy agresiva. Ellos, aquellos líderes religiosos, querían de alguna manera detener el crecimiento de la iglesia y esto era tan complicado para los hermanos porque crecía la necesidad. ¿Pero por qué necesidad? Porque se encargaban de ir puerta por puerta para preguntar a quiénes eran cristianos, quiénes seguían a esa fe en Jesús. ¿Ustedes son de ese camino? No, pues que sí, entonces ya no pueden vivir aquí. Ustedes siguen ese camino, entonces ya no pueden trabajar aquí. La gente perdía su casa, la gente perdía su trabajo, la gente no tenía para comprar comida y había mucha necesidad. Y la gente que tenía, los hermanos que tenían, llevaban ahí a los pies de los apóstoles comida o dinero y era repartido con aquellos que no tenían nada. Hubo una persecución primero por parte de los judíos hacia los cristianos mucho antes de que esa persecución fuera entre los romanos y los cristianos. No podían detener aquello. Y bueno, de alguna manera agresiva y violenta, pues querían frenar el crecimiento del cristianismo. Algunos fueron encarcelados, otros fueron muertos, como en el caso de Esteban.
Otros tuvieron que huir a otros lugares, pero a donde quiera que iban, ellos iban anunciando acerca de Jesús. Iban compartiendo el evangelio. El primer mensaje que dio Pedro, dice allá en Hechos capítulo 2, que se bautizaron como 3,000 hombres, no contando a las mujeres. Y la iglesia el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, en gran número, así de hombres como de mujeres. Muchos creyentes, todos los días. Y luego cuando esos creyentes iban a su casa, tal vez hasta algún familiar lo señalaba. Pues estamos hablando aquí primeramente de judíos. Ahora están renegando de la fe que nuestros padres nos enseñaron, la fe mosaica, la ley que Moisés nos dejó. Algunos entregaban a sus propios hermanos, familiares, los señalaban y venían aquellos y los sacaban de sus casas. Por mucho tiempo los hermanos estuvieron recibiendo en sus hogares a otros hermanos, porque ya muchos perdían sus hogares y no tenían dónde dormir y no tenían qué comer y no tenían qué vestir. Pues claro, el número de seguidores en Jesús iba en aumento. Estos varones, estos diáconos, se eligieron por su integridad, por su sabiduría, por su entrega, por su espiritualidad. En el capítulo, ese mismo capítulo que estamos leyendo, 6, pero versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no era un apóstol, era un diácono. Por supuesto que sobresalía y lo vieron y se lo llevaron arrestado. Lo llevaron para hacerle un juicio al concilio, dice la escritura, o al consejo. Pero aún estando ahí Esteban, esta gente que lo llevó se encargó de hablar mal de él, llevaron testigos falsos, como en el caso de Jesús, sobornaron a unos, o sea, les pagaron a algunas personas para que dijeran que Esteban estaba hablando mal en contra de los mandamientos de Moisés y hablando del templo y todo eso complicó las cosas y alborotaron al pueblo, a mucha gente para que estuviera en contra de Esteban. Pero la primera impresión que tienen de Esteban, ya cuando lo llevan ahí a ese lugar, al concilio, versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el consejo, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. ¿Alguna vez usted ha visto un ángel? Bueno, se dice que los ángeles son de aspecto hermoso, agradable, se ve bondad en ellos y así se veía Esteban. Todo el capítulo 7 habla pues de él, de su defensa y de cómo están viviendo ellos. Y ellos no pueden soportarlo. Ellos no pueden seguir escuchando lo que Esteban les está diciendo. Esteban está diciendo la verdad, pero los fariseos no pueden permitir que los motivos de ellos, esos motivos egoístas, malignos y manipuladores, se pusieron al descubierto en el pueblo. Y literalmente dice la escritura que ellos se taparon los oídos, rechinaban sus dientes, estaban molestos a decir, no se hable más, ya sáquenlo de aquí, que muera. Dice en el capítulo 7, versículos 59 y 60, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu,
Él ya sabía que iba a morir y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy parecidas a las palabras de Cristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, esta falta. Increíble. Su muerte, pues, suponemos que dejó un impacto profundo en aquel joven, Saulo de Tarso, porque los que estaban apedreando ahí a Esteban, dice que dejaron ahí sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Él estaba viendo el que en un futuro sería el máximo exponente de todos los evangelistas. El apóstol Pablo estaba viendo cómo moría Esteban. Y esto le recordaría a él, no una, dos, muchísimas veces, lo que él se atrevió a hacer en contra de la iglesia del Señor. Esteban para todos nosotros, pues debe ser un desafío continuo para cada creyente. Él fue el primero en morir por la fe. Y su sacrificio, pues para algunas personas yo creo que genera preguntas. Si eso le pasó a Esteban, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Queremos seguir viviendo para Cristo? ¿Cuántos riesgos corremos si seguimos a Jesús? ¿Acaso tengo algo que sacrificar? ¿Moriría usted por Jesús? Esas personas que dicen que van a dar testimonio, ¿están dispuestas a ser mártires por la causa de Jesús? Porque si decimos eso, que vamos a ser testigos, necesitamos también estar convencidos que corremos el riesgo de perder la vida en el intento de estar hablando de Jesús. Dice el Señor, si del árbol verde hacen leña, ¿qué no harán del árbol seco? Nosotros podemos aprender varias cosas importantes acerca de Esteban. Uno es que pues las tareas sencillas son la preparación para responsabilidades mayores. Una tarea sencilla como servir las mesas, atender a la gente. Conocer a Dios nos guía a acciones compasivas en favor de las personas, en favor de la gente. Y así era Esteban, siempre ahí al pendiente y siempre queriendo ayudar. Esteban fue el primero de los 7 diáconos conocidos por su buen testimonio de él, lleno de fe, sabiduría, gracia y poder por la presencia del Espíritu Santo en su vida. El primero en dar su vida por causa del Evangelio. Pero también, pues, el primero de los diáconos. ¿De qué manera sirve usted al Señor? ¿De qué manera usted colabora en la congregación? Ya no estamos viviendo en aquellos tiempos, pero todavía hay personas que nos persiguen, que nos acosan, que nos atacan por nuestra fe. ¿Y sabe qué? Como dice el Señor Jesús, tú no te preocupes, a ti no te están rechazando, me están rechazando a mí. A ti no te están atacando, me están atacando a mí, dice el Señor. ¿Estás dispuesto tú a correr el riesgo? Yo sí. Por amor a Cristo. Él pagó mucho más en la cruz que lo que pudiéramos pagar nosotros. Así es que, amados hermanos, adelante, sirva usted con ánimo, con ganas, ayude a usted de todo corazón a sus hermanos. También recordemos que todo lo que hagamos, pues es como estar acumulando tesoros en los cielos. Que Dios nos ayude en lo que hagamos como servicio o ministerio en la iglesia. Hay mucho que hacer en el templo, en el edificio, en la congregación,
y por el bien de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por escuchar este mensaje, gracias por estar aquí conectados, que Dios me los bendiga y pues a servir con ganas en el nombre del Señor. Nos vemos pronto.